Bueno, muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros desde IT4 es un placer, es un lujo, la verdad, poder tener estos espacios. Así que bueno, mientras se siguen sumando algunas personas más, vamos a ir arrancando, les damos la bienvenida. Esto forma parte de una iniciativa que tenemos en IT4W que se llama IT4W Sessions y justamente se trata de eso, de ir teniendo con la comunidad estos espacios que nos permitan ir compartiendo experiencias y la idea de estos encuentros es que sea de una manera dinámica en donde puedan ustedes sacarse también las dudas que les vayan surgiendo, pero sobre todo ir recorriendo juntos, ¿no? Todo lo que es la tecnología, todos los avances que hay y lo vamos dividiendo por temas que a nosotros nos parecen muy relevantes y creemos que pueden aportar un granito de arena fundamental para todos. Hoy vamos a hablar un poquito de defender nuestros dashboards en una entrevista. Hoy puntualmente vamos a hablar de una entrevista como la entrevista que hay en un proceso de selección, ¿sí? Pero también lo podemos extrapolar a cualquier otra situación en la que nosotros tengamos que presentar el famoso dashboard, ¿no? Ese tablero, esa visual, ese informe, que puede ser, por ejemplo, un espacio de reunión ejecutiva, puede ser, por ejemplo, un reporte que nos pida algún líder. Pero bueno, como les decía hoy, lo vamos a poner bien en foco en lo que es un proceso de selección, que desde ya todos los tips que les vamos a ir dando también lo pueden llevar a situaciones de su trabajo actual, ¿no? Para poner un poquito de claridad, hoy no vamos a hablar solo de dashboards ni de herramientas, esto no es un webinar de Power BI, ni de Fabric, ni nada de eso, sino que vamos a hablar de cómo te posicionás, ¿sí? Cómo contás tu trabajo y cómo haces visible tu valor. Hoy hay muchísimas herramientas de visualización e incluso con la IA se pueden hacer maravillas, ¿no? Claude como estrella del momento, pero la diferencia para nosotros en IT4 la hace quien entiende, quien explica, quien convence, ¿sí? Entonces, bueno, cuando somos capaces de eliminar todo ese ruido que puede generar nuestro informe, vamos a poder lograr que el usuario de ese tablero, que el usuario de ese dashboard justamente, que no es un analista de datos como la mayoría de ustedes, pueda tomar mejores decisiones, ¿sí? Así que bueno, hay un poquito algunas caras que van a estar viendo hoy. La primera es de quien les habla, perdón que me presente primero, pero es por orden. Mi nombre es Salomé, me dicen Salo, yo trabajo en IT4W como People y Growth Leader. Trabajo diseñando estrategias que conectan talento, carrera y sobre todo el crecimiento de nuestra marca. Así que bueno, mi foco está en cómo las personas se desarrollan y cómo se posicionan en el mercado. Nuestros protagonistas hoy, sin embargo, van a ser Laura y Ale. Lau es nuestra talent partner en IT4. Lau viene de una larga trayectoria acompañando perfiles IT. Ella hoy en IT4 es quien selecciona, quien capacita y quien acompaña a nuestro talento, ¿sí? Así que tiene de primera mano la visión de lo que hace que un perfil quede o no seleccionado en un proceso de selección. Y Alejandro, Ale va a ser nuestro mentor técnico, nuestro focal técnico hoy, es BI Analyst, está en el equipo de Data Governance, captando lo que los clientes necesitan, ¿sí? Que no es nada fácil justamente, para devolver soluciones de data confiable, ¿sí? Porque bueno, lo que buscamos es eso, es que los datos sean confiables, por sobre todo. Avanzamos una más para contarles un poco de la agenda. Como para estar alineados y que sepan un poco cómo lo vamos a estructurar, como les dije, la idea es que sea lo más dinámico posible. Vamos a partir un poco de quiénes somos en IT4, así muy brevemente. Vamos a hacer mucho foco de la mano de Lau del porqué de este tema, ¿sí? También qué se evalúa en una entrevista. El núcleo de esta charla va a ser una demo en vivo. Vamos a trabajar en cómo contar ese dashboard y vamos a cerrar con un poco de feedback dependiendo de la dinámica de esta charla, si hay alguna pregunta que quieran hacer en voz alta. De todas formas, ahí dejé habilitado el canal de preguntas y respuestas, como para no ir interrumpiendo, vamos a ir respondiendo las dudas que surjan a través del chat, ¿sí? Bien. Vamos un poquito a nosotros. IT4W es una sigla o representa un poco un juego de palabras que quiere decir IT for the World. Nosotros somos una compañía que impulsa la transformación digital entre nuestros clientes. Trabajamos en Argentina y en algunos países de la región y hoy también estamos escalando globalmente en Norteamérica. Trabajamos mucho con lo que
es procesos de automatización, inteligencia artificial, Microsoft Fabric, gobierno de datos, y siempre, digamos, acompañamos a las organizaciones a que puedan tomar decisiones reales sobre su negocio. ¿Sí? Fundamentalmente nosotros proveemos soluciones integrales, no es que solamente nos dedicamos a hacer dashboards en sí, pero bueno, hoy va a ser el tema central, porque para nosotros justamente un dashboard bien hecho nace de lo que el negocio necesita y no solamente de lo que nos guste hacer o cómo nos guste bueno, jugar con la herramienta, ¿no? Bien. Bueno, y ahora sí, lo más importante, el por qué. ¿Por qué decidimos este tema? No fue aleatorio. Nosotros, a través de todos estos años, IT4 ya lleva más de 10 años en el mercado, Lau tiene sus años de experiencia también como reclutadora, y hemos encontrado algunas métricas que captaron mucho nuestra atención. En primer lugar, decirles que en promedio, para un mismo puesto, se llegan a postular hasta 300 personas, ¿sí? De esas 300 personas, solamente el 20% llega a entrevista, y de ahí, de ese 20%, me siento en una clase de estadística, ¿no? Pero de ese 20%, apenas el 30% recibe una oferta, ¿sí? Y hay un dato que se repite mucho, que es que casi la mitad de los perfiles, y muy buenos perfiles, por cierto, con muy buen CV, con muy buena trayectoria, con buenos entregables realmente, no quedan afuera del proceso solamente por lo técnico, sino por no lograr explicar qué fue lo que hicieron y por sobre todo, por qué lo hicieron, ¿sí? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y ahí es donde se juega, digamos, gran parte de la diferencia. Bien, entonces, y ya para cerrar un poco el por qué estamos acá y por qué consideramos que esto aporta valor, es porque hay oportunidades, ¿sí? Nosotros no decimos que la IA nos va a reemplazar para nada, la IA va a reemplazar muchos procesos y la IA va a complementar muchas herramientas, pero, o sea, hay muchas oportunidades realmente para perfiles de data, pero la competencia existe y esa competencia ya no está, digamos, limitada tan solo por el conocimiento técnico, porque el know-how técnico ya no alcanza por sí solo. Entonces, hoy se buscan perfiles de data que puedan pensar, que puedan priorizar, que puedan comunicar, ¿sí? Se buscan perfiles de data, pero no hay, digamos, una solución tecnológica viable para ninguna empresa, y esto lo afirmamos hoy acá, no hay ninguna solución tecnológica viable si no tienen acceso, almacenamiento y gobernanza sobre sus datos, ¿sí? Entonces, la brecha no está más en la herramienta, la brecha no es yo sé usar Fabric, no sé usar Fabric, sé usar Cloud, uso otra IA, sino que está en cómo contamos lo que nosotros hacemos, ¿sí? Básicamente, uno de los mensajes que nos gustaría que se llenen es que hoy la brecha está en si sé o no eliminar el ruido que hay entre lo que una empresa necesita y lo que una empresa va a obtener. Y ese músculo, lo vamos a ver ahora con Lau, el de explicar, defender y dar contexto, también se puede entrenar. Así que bueno, para eso estamos acá. Gracias. Gracias a vos, Salo. Tomo esto que decís y me gustaría arrancar con algo que probablemente muchos que están acá lo están viendo en el mercado, ¿no? Esto que mencionaba Salome, de hoy tenemos un volumen muy alto de postulaciones y al mismo tiempo una tasa de selección bastante baja, ¿no? Acá en el cuadrito lo marcamos también. Y esto no es menor. De hecho, genera muchas frustraciones en candidatos que sienten que tienen el conocimiento, pero no logran avanzar en el proceso, ¿no? Seguramente alguno quizás pudo haber sentido esto en el último tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en estos procesos? ¿No? O más precisamente, ¿qué es lo que está pasando en la entrevista, que es la etapa, una de las etapas de un proceso de selección? Y un poco la idea de este webinar es centrarnos en ese momento, ¿sí? En la entrevista. Porque, como también decía Salo, cuando nosotras analizamos las entrevistas de perfiles de data, ya sea que están aplicando a roles donde se utiliza Power BI, Fabric u otras herramientas, hay un patrón que se repite, ¿no? Decíamos. Y acá viene algo importante, lo que suele fallar, que es el primer punto que mostramos en esta slide, es que no falla desde el lado técnico, ¿no? Sino que lo que pasa muchas veces es que la persona
hay una falta de contexto, ¿no? Muchas veces del otro lado las explicaciones son poco claras, hay una sobrecarga de detalle, de información, ¿no? No se entiende qué es lo central muchas veces en eso que estamos exponiendo, que estamos buscando analizar. Y esto marca una diferencia muy clara entre perfiles, ¿sí? Muchas veces se habla de juniors versus senior como años de experiencia, pero en entrevista esa diferencia aparece en otro lado, ¿sí? Aparece en el criterio. Un perfil más sólido para nosotros no es el que sabe más funcionalidades, sino es el que entiende mejor qué hacer con la información, ¿sí? Es el que tiene pensamiento analítico y puede comunicar decisiones. Por ejemplo, y bueno, pensando un poco en el caso como en el de la demo que hoy vamos a exponer y vamos a compartir, si yo me paro en dos personas que quizás puedan mostrar un mismo dashboard, ¿no? Un mismo análisis, pero una dice, bueno, yo acá tengo las ventas por mes, ¿no? En cambio otra quizás dice, bueno, yo arranqué mirando la evolución de las ventas porque el problema era una caída y a partir de ahí fui abriendo por variables como producto, como fechas, para entender qué es lo que estaba explicándolo, ¿no? Entonces, ahí vemos esa diferencia. El dashboard o ese análisis quizás pueda ser el mismo, pero no es la misma explicación, ¿sí? Y eso en una entrevista, desde ya que lo percibimos, lo vemos y pesa muchísimo. Por eso el objetivo de este webinar, como decía Salomé, no es enseñarles quizás a usar la herramienta, sino compartirles cómo pensar, cómo construir y sobre todo cómo defender un dashboard en la entrevista. Y con eso, bueno, hago puente a la siguiente slide que viene a hablarnos un poco de qué es lo que realmente evaluamos cuando estamos del otro lado, ¿no? En mi caso, como reclutadora de un proceso de selección. Cuando una persona, bueno, decía, presenta un dashboard en la entrevista, hay una expectativa que muchas veces no se dice, es una expectativa implícita, y es que no estamos evaluando solo el resultado, ¿sí? No es, bueno, queremos ver lo que hiciste, sino es, explícame cómo pensaste, ¿sí? Por eso decimos, no es solo Power BI. Lo que estamos evaluando es pensamiento analítico. Nos interesa ver cómo pensás tu problema, qué preguntas te hiciste antes de empezar, ¿no? ¿Qué decidiste priorizar? ¿Qué dejaste afuera? Y eso habla directamente de tu criterio. ¿Sí? Que es de las cosas, bueno, de nuestro lado más difíciles de evaluar en verdad, pero también es una de las cosas más importantes y que las consideramos en este tipo de procesos y sobre todo en las entrevistas. Entonces, cuando alguien explica su dashboard, lo que estamos escuchando no es solo la descripción, estamos escuchando el razonamiento que hay detrás, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, también alineado a la demo que ahora vamos a ver, si alguien dice, bueno, yo lo decía antes con el ejemplo, ¿no? Partí de la caída de las ventas, entonces primero miré la evolución en el tiempo para confirmar que el problema era tal y después abrí el análisis por producto, ¿no? Entonces yo de esa manera puedo mostrar algo distinto, ¿no? Y de mi lado, como reclutadora, también ahí aparece algo distinto, ¿no? Hay intención, hay decisión, hay pensamiento, ¿sí? Incluso, bueno, hoy muchos nos apoyamos en la IA para explorar, para armar estos análisis, ¿no? Y eso está perfecto. Nosotros, decíamos antes, abrazamos la IA, alentamos mucho a utilizar la IA incluso en este tipo de, bueno, de challenge o en el proceso de entrevista. Pero lo que sí tiene que suceder en la entrevista es poder explicar, ¿no? ¿Qué es lo que le pedimos a la IA? ¿Por qué elegimos ese camino? ¿Cómo validamos lo que obtuvimos o la respuesta que la IA me dio, me fue generando, ¿no? Entonces, de nuevo, la herramienta va a ser Power BI, puede ser la IA, y eso sigue siendo el medio, ¿sí? Por eso decíamos, son el medio, las herramientas es nuestro medio, pero nosotros podemos tener un dashboard
que está técnicamente perfecto, es correcto. Sin embargo, si no lo podemos explicar, si no podemos decir cómo llegamos hasta ahí, no alcanza, ¿sí? Entonces, lo importante es tu capacidad de comunicarlo a la hora de mostrar también ese dashboard. Y ahí paso a la siguiente slide para compartirles algo que vemos mucho también en estos procesos y tiene que ver con los errores, ¿sí? Acá les traemos algunos ejemplos. Hay ciertos errores que también se repiten mucho, incluso en perfiles con experiencia, ¿sí? Y lo interesante es que no son errores técnicos, son errores de enfoque, ¿sí? Por ejemplo, el primero, hice esto porque sí, ¿no? Esto pasa mucho en challenge, como el de la demo que hoy vamos a ver, donde alguien muestra un gráfico, ¿no? Por ejemplo, de una segmentación que quizás no estaba directamente vinculada al problema, pero no explica por qué ese análisis ayudaba a entender ese problema, ¿no? La persona no llega a explicar eso. Y en una entrevista eso se puede interpretar como falta de criterio, ¿sí? No porque no lo tenga la persona o el candidato o la candidata, sino porque no se ve el hilo de pensamiento, ¿sí? Otro error muy común es intentar cubrir todos los ángulos posibles, el querer mostrar todo, ¿no? Que esto también suele pasar bastante en data. Aparece la idea de que, bueno, cuando yo muestro más, es mejor, ¿no? Pero el problema es que cuando uno intenta quizás abarcar todo, se pierde el foco, ¿no? Y cuando pierdo el foco, pierdo el impacto. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar en una entrevista, ¿no? Uno quiere poder destacar en el proceso de selección donde están participando varios otros candidatos y generar ese impacto, ¿no? Entonces, mucha atención también con eso. Después hay algo que también vemos y es no poder explicar un visual, ¿sí? El gráfico está, pero quizás cuando de este lado preguntamos ¿qué significa esto? La respuesta quizás queda ambigua, poco precisa, y eso nos baja puntos, ¿sí? Entonces, de nuevo, también atención con eso, el poder explicar, practicar antes de avanzar ese proceso de entrevista. Otro error es explicar la herramienta en lugar del problema, ¿sí? Quedarnos solamente con la explicación de por qué usamos Power BI, por ejemplo, ¿no? Hablar de cómo se hizo en lugar de para qué sirve, ¿sí? Sería. Eso cambia también la conversación, ¿no? Porque la entrevista, y esto lo queremos marcar muy bien, no es una demo técnica únicamente, es una conversación, ¿sí? Sobre cómo resolves el problema. Entonces, eh, tengamos eso en cuenta, ¿no? No solo quedarnos con, bueno, yo usé Power BI y me pareció esto, tiene estas ventajas, ¿no? Sino, bueno, también no olvidarnos del problema que estamos resolviendo. Pasa mucho esto de ir directo al dashboard, como dice el anteúltimo error, sin contexto, ¿no? Entonces arrancamos mostrando sin explicar qué problema estamos resolviendo y ahí falta la mitad del trabajo, la verdad, ¿no? Falta marco, falta sentido, ¿no? Entonces es importante retomar esto, ¿no? Arrancar desde, bueno, este es mi contexto y a partir de ahí utilizar Power BI para ir avanzando con este análisis. Y bueno, y por último el exceso de detalle técnico, ¿no? Que muchas veces viene, nosotros sabemos, con buena intención, pero genera lo contrario, ¿sí? Genera ruido. Entonces, la persona que evalúa no necesita todo el detalle técnico, ¿sí? Necesita poder entender si vos podés priorizar, si vos podés comunicar y todo el análisis que tuviste en cuenta, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte, me gustaría decir que esto, en una entrevista no gana el dashboard más complejo, ¿no? Nosotras decimos con Sarmen People, sino que gana el que mejor se puede explicar, el que tiene claro el problema, el foco y las decisiones. Y bueno, ahora lo vamos a ver en la práctica con la demo de Alesac. Y ahí te doy el pase, Ale. Dale, gracias Lau. Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Sack. Para poner
ponerlos en tema, yo entré a IT4W en septiembre del año pasado bajo un programa trainee que ofrecieron con 4 cupos, con 4 puestos a cubrir, programa trainee. Así que toda la situación que les vamos a presentar el día de hoy es 100% real de lo que fue ese proceso, ¿sí? Para darles un poco de contexto, lo que fue el challenge en su momento, nos brindaron un dataset, es decir, que representaba una operación comercial de una empresa, donde incluía ventas, devoluciones, clientes. Y básicamente el dashboard, teníamos que generar un dashboard que debía ayudar a entender el desempeño del negocio, ¿sí? Detectar algunos desvíos, encontrar algunas oportunidades de mejora, etcétera. Básicamente, ¿para qué se pedía? ¿A qué apuntaba este dashboard? Bueno, para dar soporte a una toma de decisiones de negocios que permitiese analizar una evolución de ventas, entender el impacto de evoluciones, hacer una comparación de resultados, ya sea por producto, cliente o incluso segmentaciones, ¿no? La idea básica era comunicar unos insights claros y accionables, ¿sí? En cuanto a las consignas, se atañían básicamente a una sola página de un dashboard, nada más, 4 filtros interactivos, 2 KPIs relevantes y 3 visualizaciones que aporten valor, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello al momento de la demo. Ahora voy a compartir mi pantalla y les voy mostrando. Bien, ahí creo que se ve, ¿sí? Si me pueden confirmar que se ve, mucho mejor. ¿Se ve perfecto? Se ve tu pantalla, Ale, y ahí está por abrir el PDF, creo. Perfecto, ahí estamos entonces. Bueno, los pongo brevemente en situación. Se presenta un challenge bajo el programa Trainee de BI y se te da un desafío, ¿sí? Unas condiciones y formas de entrega y qué se espera de uno, ¿sí? No, como dice muy bien, no había una única forma correcta de hacerlo. Lo importante es que puedas justificar tus decisiones y que el resultado sea claro, útil y visualmente atractivo. Acá ya estaba siendo clarito lo que pretendían de uno. Si bien yo caí en la conclusión esto un tiempo después, se buscaba claramente el poder justificar decisiones, tu poder de comunicación y demás, a través de una excusa, si se quiere, que es un desarrollo técnico con un tablero, ¿no? Ahí teníamos las condiciones y la forma de entrega, una serie de pautas y un ejercicio, donde básicamente se te brinda una serie de CSVs, unos Excel, que va a ser la fuente de datos, y hacer una serie de pasos y transformaciones a través de Power Query y generar el famoso dashboard a través de Power BI, ¿no? Entonces, muy bien. Una vez presentado el caso, agarramos lo que son las fuentes de datos, estructuré, básicamente, tuve en cuenta lo que son los deadlines y el marco de tiempo que te piden para desarrollar esto, donde básicamente yo venía de deadlines de 2 semanas a deadlines de 48 horas. Entonces ahí tenés que hacer toda una serie de exploración, planeamiento y ejecución, ¿sí? Tu propio ETL. Explorás, planeás y ejecutás. Una vez que te entregan la fuente de datos, que serían estas 3 CSV, devoluciones, precios y ventas, ahí lo vamos cargando al Power BI a través de Power Query, ¿sí? Pero repito, lo importante acá es establecer, definir de qué manera vamos a accionar, de qué forma, a través de lo que te piden en el challenge, y en base a eso accionar, ¿sí? Es muy importante ahí, como un consejo les doy a todo el mundo, establecer el tiempo que vos consideres necesario para hacer toda una exploración y estudiar el caso que te están brindando, ¿sí? Es un tiempo muy valioso que no lo vas a perder, todo lo contrario. Bien, una vez que tenemos las fuentes de datos que nos dan para trabajar sobre eso, abrimos Power BI, ¿sí? Una vez en Power BI obtenemos los datos. Nótese que voy a hacer un end-to-end de lo que fue el proceso, 100% real. Agarramos, ya que es una fuente de datos, conectamos con un CSV y abrimos uno a modo de prueba. Este primer paso es fundamental con cada uno de las fuentes de datos que les brinden, ya sean CSV, base de datos y demás, ya que es muy importante. ¿Por qué? Porque parte del proceso de exploración indica también que exploremos, si es necesario,
tabla por tabla, archivo por archivo. Hacer toda una serie de exploración a nivel general. Que vemos una serie de columnas, de ID. Esto se llamaba ventas SV, ¿sí? Con lo que podemos esperar. Exploremos y tomémonos el tiempo necesario. Al momento de llegar a ese detalle, lo primero que vi en su momento fue que había una mezcla de idiomas, ¿sí? Estábamos, por ejemplo, en la columna de categoría de venta. Teníamos wholesale, retail, que es básicamente mayorista y minorista en inglés. Y fíjense en la ubicación de clientes. Acá el ojo se me fue en que teníamos Brasil con Z, Brasil con S. Había una mezcla de idiomas, ¿sí? Entonces es un momento lo que entendí que era mejor abordar esta parte de duplicación de datos, por así se quiere, y basarme en el idioma español, ¿sí? Italy lo pasé a Italia, Brasil a Brasil, y de esa manera los datos hasta el momento de transformación iban a ser mucho más certeros. Eso fue muy importante al momento de lo que digo, la exploración del dataset. Entonces, como paso siguiente, ponemos transformar datos en Power Query. Se va a abrir el editor de Power Query. Ahí estamos. Y lo vemos. Y ahí esto es uno de los pasos que recomiendo. Hacer una exploración un poquito más minuciosa que te va a permitir luego hacer el siguiente paso, que sería una transformación, ¿sí? Hacer un perfilado de columnas, donde vos puedes analizar más minuciosamente cada una de las columnas, ver, por ejemplo, el canal de ventas, por así decirlo, cuántos canales de ventas tienen, 2, online y offline, y analizarlo columna por columna si es necesario. ¿Para qué? Para tener en cuenta primero todo lo que es el data, qué es lo que estoy viendo, con qué tipo de dataset estoy trabajando, y en base a eso tomar decisiones, ya sea de transformación de datos como las que se mencioné anteriormente, con la ubicación de los clientes también, pasarlo todo al mismo idioma y tener un idioma, una fuente única, la verdad, ¿no? Ya más pulida y trabajada. Bien. Una vez que hacemos todo ese proceso de extracción y transformación, vamos a pasar a una siguiente etapa. Una vez que ya tenemos eso, pasamos a una etapa de modelado, ¿sí? Básicamente, lo que ya tenemos pulido, masticado, ya como lo queremos, lo traducimos a un nivel, a una vista modelo, ¿sí? En Power BI lo van a ver acá, en vista modelo. Hacemos por lo general, no hay que complicarse y con un modelado de estrella es suficiente, ¿sí? Dividimos las tablas factuales de las dimensionales y establecemos relaciones. Acá, aclaración, este fue un punto débil que yo tenía al momento de la entrevista, con lo cual hoy me doy cuenta que todas estas relaciones y demás se pudo haber simplificado mucho mejor. Por ejemplo, hay relaciones inactivas que no van al caso. Así que bien, una vez que tenemos este diagrama en la cabeza, esta arquitectura, por así decirlo, pasamos directamente a lo que es el dashboard, ¿sí? Aclaración. Acá una vez que van a ver que solamente teníamos 3 tablas originales. Era fundamental agregar una tabla calendario que pudiéramos hacer un análisis de inteligencia de tiempo a través de eso. Esta tabla calendario en su momento la hice con IA y a través del lenguaje DATS. Y en su momento también. Recuerdo que me preguntaron qué hiciste con IA, que no hiciste. Y bueno, esto fue uno de los casos. La tabla calendario y las métricas. Todas esas validadas manualmente por el desarrollador, ¿no? Así que bien, una vez que tuvimos toda esta serie de pasos, este cuento, por así decirlo, llegamos al momento de la generación del informe. Pasamos a vista de informe y acá la magia. Este fue el informe del desafío que presenté en su momento, donde a ver si alguien, ahí les pregunto a ustedes si ven algún problema, algún error que yo cometí acá en este dashboard. ¿Alguien lo puede identificar? 1 o 2 errores puntuales que se les ocurra. A ver, Leo.
Buenas, ahí yo lo que estoy viendo es que básicamente las visualizaciones, hay muchos filtros en pantalla, por ejemplo. Ujú. O sea, se ocupa mucho de esa pantalla. Sí. En su momento, exacto, Leo. En su momento, los filtros, claro, ocupaban toda una columna a la izquierda, ya que pedían el challenge, pedía 4 filtros interactivos y por eso los decidí incluir. Se podría haber reducido, incluso simplificado. Muy bien. Otro error, por ejemplo, básico que está bien grandote, que en su momento no tuve en cuenta, fue el título. El título, aunque parezca sonso, informa mucho, dice mucho. Yo en su momento le puse informe de desafío y esto por ahí hubiese sido mejor poner, ya prepararlo para el consumidor, ¿no? O en este caso eran uno de los líderes. Informe operaciones hubiese estado mejor poner. Yo lo dejé como informe de desafío, informe challenge y hubiese estado mejor así. Informe de operaciones, por ejemplo. Vale, ahí están diciendo cosas al chat. Por ejemplo, scroll Sí. en las visualizaciones, dijo Matías. Ajá, Luis dice mucho espacio vacío. correcto. Ignacio dice el formato de los números sin separador de miles, que Ahí son los que vamos. están ahí en las tarjetas. Muy bien. María Fernanda dice filtros completos y poco intuitivo. Recomiendo Dropdown y es compleja la lectura de la tabla. Exacto. Andrea dice, para mí se están mostrando valores sin saber a qué corresponde, a qué año, ubicación, canal, etc. Ujú. Vamos por parte. Por ejemplo, efectivamente, el formato de los datos siempre es conveniente. Estamos acá 2 KPIs, ¿sí? Y también respondo otra vez las preguntas que decían, mucho espacio vacío. Es correcto, a mí también me pareció lo mismo. Sin embargo, me dediqué a lo que pedían. 2 KPIs, ni más ni menos. Si das más, por ahí no estás cumpliendo con el alcance prometido. Entonces, por eso me mantuve estrictamente en 2 KPIs. Tranquilamente se pudo haber agregado un tercero y haber brindado más información. Por otro lado, el formato de los datos, exactamente, es mucho mejor, ya que es un número entero, como un formato de miles, un separador de miles, queda mucho clarito, mucho clarito. Esto es un número entero, lo separamos con miles y queda mejor. Ahora bien, tema de filtros y demás. Acá hay que hacer una aclaración que el dataset con el que estamos trabajando va desde junio de 2024 a junio de 2025, ¿sí? Y con cada una de las segmentaciones que ven acá a la izquierda, lo que quise hacer fue un tema de granularidad, ¿sí? Año, mes. Entonces, acá es donde pasa la magia. Por ejemplo, fíjense, puede parecer un dashboard tranquilamente muy sencillo. A mí también me pareció en su momento. Sin embargo, vamos por partes. Me pidieron 4 filtros por un lado, 2 KPIs principales que generen valor y 3 visuales. Una física diferente, pero yo quería ser diferente, ¿sí? Hice por un lado un gráfico de torta, quería elegir una columnar y una tabla que, si bien parece que es como que tiene información así muy, muy comprimida, van a ver que va a generar valor desde el punto de vista de productos. Así que miremos. Por ejemplo, elegimos año 2024, julio. Ahí ya vemos que solamente por esa dimensión de tiempo ya estamos segmentando y dando valor. Cantidad de devoluciones 172, 808 en cantidad de ventas, cantidad de devoluciones por motivo también con el gráfico de torta también nos da esa información y también información a un nivel de ubicación de tienda, ya sea en Brasil, México o Italia. Si seguimos segmentando también, por ejemplo, nos piden solo de Brasil, julio de 2024, elegimos. Elegimos que solamente sea el canal de venta offline, me lo reduce. Nos quedamos con que sea solamente categoría de alimentos. Aquí entra en valor la tabla de abajo. Y vemos como por año, por mes, la categoría de producto, en este caso alimentos, la categoría dentro del canal de venta, mayorista o minorista, vienen
toda esta información que un dashboard que a priori sí parece muy simple, no te abruma en cuanto a la información, las tarjetas, los KPI. Fíjese que pueden responder cualquier cantidad de preguntas de negocio. Y eso era lo que apuntaba en su momento. Que si bien yo me considero también un analista donde lo simple vale mucho, fíjense la cantidad de preguntas que podemos responder a nivel negocio, ¿no? Cantidad de evoluciones, cantidad de venta, por qué se produjo, en qué tienda, qué categoría de producto, e incluso más. En los filtros de categoría de producto podemos incluso más, a un nivel granular más todavía, en el dataset figuraban así, ¿sí? La aclaración está hecha. No figuraban el nombre del producto determinado, pero podemos ir eligiendo granularmente los productos determinados con esa granularidad puesta en los filtros, ¿sí? Entonces, si bien se me pidió estrictamente esto, y pedí esto, y lo volqué al dashboard, lo único que consideré útil agregar fue un borrador de todos los filtros. Con control clic volvemos a las bases y podemos seguir seleccionando y respondiendo a cualquier otro tipo de pregunta de negocio en ese marco de tiempo, ¿sí? Así que este en su momento fue, en resumidas cuentas, lo que fue el challenge en su momento para IT4. Hicimos cumplir con la serie de filtros, de KPIs, y expliqué cada uno de los gráficos que hubo en su momento para aplicar. Me dieron 3, así que apliqué uno de cada uno, y en la tabla de abajo di valor a nivel, la apuntaba a dar a nivel valor en la categoría de productos, ¿sí? Con una variación mensual de operaciones, de devoluciones, y etcétera. Así que en resumidas cuentas, sí, parece un dashboard claramente muy poco por ahí, que no te da tanta información a nivel visual, pero ustedes fíjense que la cantidad de preguntas y de respuestas que podemos obtener a través de estos y de las segmentaciones propiamente pensadas y aplicadas, responde yo creo que en un 90% de preguntas de negocio claramente, al menos a nivel operaciones. Luego, si se necesitaba analizar a nivel ventas y por ahí más financiero, siempre se puede agregar una segunda hoja, obviamente, pero no era el foco del challenge en su momento. Así que bueno, esto fue lo que es la demo. Básicamente también para terminar, un consejo también que doy a nivel de desarrollo es la documentación, ¿sí? Hacer una documentación de lo que fue el proceso en su momento. Yo lo hice manualmente, ¿sí? No dejé que la IA me lo hiciera automáticamente y puse de mi cabeza para esto, ¿sí? Eso también un consejo que les puedo dar. Nada, a nivel que van desarrollando y decidiendo, vuélquelo con sus propias palabras que van a ver que va a tener un gran valor eso. Y se van a dar cuenta su entrevistador. No solo el momento de leer lo que entregaste, sino luego al momento de la entrevista lo que explicaste, ni hablar. Bien, hasta las métricas DATS puse, que esto sí, en su momento me preguntaron, ¿qué hiciste con IA? Las métricas, las validé y la tabla calendario. El resto fue todo manual. Así que si esto es un trabajo, conseguir trabajo, al momento de que ustedes tengan una entrevista, es su momento de brillar claramente. Así que aprovechenlo dentro de ustedes y muéstrense como son, ¿sí? No permitan que la IA les quite el raciocinio. Ahí Guille me preguntaba cuánto tiempo te llevó todo eso. Todo esto, Guille, yo tenía deadlines, yo estaba haciendo un curso de análisis, ¿no? Y yo tenía deadlines de 2 semanas para hacer todo esto. Así que Lau me mandó este challenge un lunes y yo lo tenía que resolver en 48 horas. Así que imagínense el síndrome de impostor que me agarró, que dije, no puedo hacer esto, pero en su momento dije, no, esto es una oportunidad de oro. Ya saben, algunos que han tenido entrevistas y demás, es aprovechable, y siempre, en todo momento, me dije, no me voy a permitir no disfrutar el proceso. Así que nada, ese día me levanté a las 3 de la mañana, lo encaré, no podía dormir, y nada, y lo logré, lo saqué adelante, y bueno, acá estoy, como analista de BI, analista de Data Governance, y también con cuestiones de preventa. Así que bueno, fue una experiencia muy linda, y bueno, nada.
esos consejos les puedo dar. Al momento sí, de entregar el challenge y ya cerrando, esto aporta valor también, chicos. El tema de estructurar lo que es la entrega, ya sea ahora ya sé que es por ahí cuestiones de ISO y demás, las estoy viendo internamente, pero si pueden hacer una serie de estructuración de carpetas, documentación, entregables y demás, esto suma mucho. Así que bueno, hasta aquí llega la demo entonces. Bien. Bien, Ale. Bueno, nada, muchas gracias. La verdad es que impecable tu claridad al comunicar. Esa misma claridad que están todos viendo y escuchando es la que nosotros también vimos en tu entrevista y en el proceso. Y bueno, de verdad que nada, ahí recién en el chat ponían felicitaciones, Ale, qué bien. Y la verdad que sí, es así. Te agradecemos también que nos puedas compartir tu detrás, tu análisis. Nada, esto que él mostraba, ¿no? El desarrollo, la importancia de darle orden a nuestro relato, ¿no? Y va de la mano con esto que mostramos acá, ¿no? ¿Cómo se evalúa tu explicación, ¿no? Desde mi lado como reclutadora, darles la otra mirada, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, todo esto que vimos también en la demo de Ale. Seguramente ustedes me dirán, bueno, ¿cómo deberíamos contarlo, no? Ya vimos los errores, vimos cómo Ale lo fue haciendo, de hecho en el chat fueron poniendo distintos puntos de vista, ¿no? Que alguno le prestó más atención a una cosa que a otra, y un poco lo que decíamos en el challenge. Todo es válido realmente, siempre y cuando podamos explicar por qué nos centramos en eso, por qué le pusimos foco en eso, por qué prestamos atención a ese detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo narro mi dashboard en entrevista? Es fundamental, ¿no? Volvemos al corazón de este webinar, tener muy presente en cómo llevamos esa comunicación. Y bueno, y acá creo que, de nuevo, eso es lo que marca la diferencia cuando participamos de un proceso de selección, ¿no? Entonces, lo primero es la claridad al comunicar ideas complejas, ¿no? En Data trabajamos mucho con cosas que no son simples, pero lo que se espera en una entrevista es poder bajarlo a tierra, como decía Ale, ser lo más simples posibles, pese a que ese challenge o esa devolución o tanta información suene algo más complejo, ¿no? Entonces, esto que Ale mostraba, ¿no? Mostrar los datos simplemente no alcanza, sino debemos explicar, bueno, qué está pasando, por qué es importante mostrar ese dato, ¿no? ¿Qué muestra ese dato? Si la otra persona no entiende lo que uno está diciendo, el problema no es el dato, ¿no? El dato que falta o el dato que mostramos, sino en cómo lo estamos comunicando, ¿sí? Entonces, ahí aparece el segundo punto, que es nuestra capacidad de síntesis, ¿sí? Es ir a lo importante, ¿no? En un caso, como en el de la demo, había muchas cosas para analizar, pero el valor está en poder decir, bueno, esto es lo que realmente explica el problema, ¿no? Eso es importante. Siempre ir a eso, ¿no? Esta es la forma en que podemos analizar este problema, ¿no? Ir al problema y cómo tuvimos en cuenta nuestro análisis, o qué tuvimos en cuenta para nuestro análisis. Porque el tiempo es limitado también en una entrevista, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de síntesis habla también de nuestro criterio, esto que decíamos, ¿no? De poder mostrar el criterio que tenemos. Entonces, otro punto clave va a ser la seguridad al explicar las decisiones, ¿no? No desde la rigidez, sino desde, de nuevo, desde la claridad, ¿sí? Poder decir, por ejemplo, bueno, yo prioricé este análisis porque era el que mejor me ayudaba a explicar este punto, ¿no? Entonces, ahí yo muestro esa seguridad, ahí yo muestro que hubo un pensamiento detrás, hubo una decisión detrás, ¿no? Obviamente que todo el dashboard o el análisis puede mejorar. Recién le decía, bueno, yo después me di cuenta de esto, ¿no? Desde ya que eso es posible, pero lo que sí debemos ser conscientes es de poder mostrar con seguridad las decisiones que nosotros tomamos cuando armamos o pensamos y analizamos ese dashboard, ¿no? Entonces, creo que
es importante poder plasmarlo eso en nuestro relato. Bueno, también desde ya el orden de nuestra, a la hora de comunicar o defender nuestro dashboard, ¿no? Que tenga lógica, que no sea ir y venir, ¿no? No sé si lo escucharon ahí a Ale, pero él planteó muy bien el contexto, el problema, el análisis que llevó y la conclusión final, ¿no? Entonces ese orden ayuda mucho a que del otro lado la persona te pueda seguir, ¿no? Y bueno, y por último el lenguaje, ¿no? Un lenguaje simple, obviamente orientado a negocio. Ale usó términos de negocio, ¿no? Eso es importantísimo, pero no hace falta irnos como al otro extremo de ni ser tan técnicos, ni hablar mucho de negocio todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo más simple posible, de nuevo, con ese orden lógico, con sentido, nuestra comunicación, nuestro relato, es importantísimo, ¿no? Y bueno, y con eso ya cierro un poco a modo de resumen de todo esto que venimos hablando. No alcanza con saber hacer un dashboard, es un poco lo que queremos transmitir, ¿no? No alcanza solo con que funcione, con que técnicamente sea correcto. La diferencia real está en cómo lo pensaste, ¿sí, no? En cómo uno lo cuenta. Y eso en una entrevista es importantísimo, ¿no? De hecho, en la siguiente slide un poco les compartimos una frase que para nosotros es importantísima, y es que tu dashboard no habla solo, ¿sí? Y vos hablas a través de él. Y ahí es donde se define todo, ¿sí? Se define el poder generar ese impacto que buscamos en un proceso de selección. Así que, bueno, les queríamos un poco resumen para esta frase que sintetiza el sentido de esto que buscamos en el webinar. Así que, bueno, de mi lado, agradecerles la atención, la participación, y bueno, feliz desde ya de poder compartirles todos estos tips o estas cosas que nosotros vemos. Queremos que lo puedan aplicar en sus procesos y que puedan avanzar desde ya. Gracias. No sé, Ale, creo que seguía te tiro ahí el pase. Sí, nada, sí, como decías vos bien, Lau, y para ir entrando en la recta final, sí, ahí estaba leyendo el chat de, creo que decía Andrea, si no me equivoco. Sí, Andrea González. Sí, Andrea, a mí también me pareció buena idea basarnos todo en un ejemplo real, todo 100% cómo fue. Así que nada, fíjense que les mostré un proceso de pe a pa, como se diría en forma criolla, de lo que es un proceso de entrevistas, al menos el que tuve en IT4, y fue real. Esto es lo que esos fueron mis errores también, que lo identifiqué, y luego sí, un tiempito después que bajó la espuma del nerviosismo y demás, sí, me di cuenta que ustedes estaban evaluando no tanto el dashboard, no tanto Power BI, sino la capacidad que tiene uno de contar, ¿no? Ya en ese momento, en agosto del año pasado, se venía con todo la IA, obviamente, ahora más aún, y bueno, se apunta a eso, ¿no? A que sí, la IA te va a ayudar a acelerar mucho las cosas. De hecho, pude bajar los tiempos a 48 horas y cumplir con el deadline, pero nunca te va a quitar el criterio y la forma en comunicar las cosas y comunicar los insights, ¿no? Que uno puede generar a través de un dashboard simple como este, que fue la verdad que mi primero a nivel profesional, si se quiere, pero resultó ser muy poderoso y valió la pena, obviamente. Así que bueno, obviamente en este espacio de preguntas y entrando en la recta final, cualquier cosa que tengan para comentarnos, preguntarnos, estamos abiertos. Bueno, hay muchos agradeciendo la experiencia, así que bueno, me sumo a ese gracias, porque además Ale tiene un montón de cosas para hacer, no es que está full dedicado a este webinar, trabaja en Data Governance en IT4, que es un área nueva con muchos desafíos, él está muy cerca de nuestros clientes, grandes clientes que tenemos, así que bueno, imagínense que hizo un recorrido muy exponencial. Antes de irse, los invitamos igual, algo muy importante,
que puedan escanear este QR, ¿sí? De todas formas, nosotros a los que se conectaron hoy tenemos sus correos, así que se los vamos a enviar, pero si lo pueden escanear, esto los va a llevar a unos links de descarga, ¿sí? Ahí, Ale, si querías comentar un poquito de qué se trata. Sí, ahí si quieren pueden escanear ahí el QR que les brindamos. Va a ser un descargable, los va a llevar a la web nuestra de IT4 para que obtengan un descargable de UX que les va a ser muy útil. Así que si quieren aprovecharlo, obviamente gratuito, esto va por nuestra cuenta. Así que son bienvenidos para escanearlo y si quieren dejar los datos básicos, no hay problema también. Así que es un regalo nuestro para ustedes y en agradecimiento por estar acá con nosotros. Exacto. Bueno, y gracias Lau también por toda tu experiencia, por todos los secretos de atrás de un entrevistador, que a veces uno va con muchos nervios. Gracias a ustedes, quedamos también abiertos para seguir generando comunidad, si nos quieren seguir en redes, si nos quieren hacer llegar sus dudas, sus buenas noticias también, si alguno nos dice que quedé seleccionado, tuve mi empleo, nosotros felices de que nos lo compartan y obviamente más invitados a la próxima IT4W Session, que van a tratarse de eso, de contar nuestra experiencia y seguir compartiéndola con todos ustedes. Así que bueno, gracias Lau, Ale y Santi por toda la producción y gracias a todos ustedes por haber estado ahí escuchando. Les deseamos un hermoso jueves.